Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial de las bienvenidas a los integrantes del Presidium. Preside este evento, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Le acompañan señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, licenciado Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, secretaria de Cultura, maestro Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural, maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Turismo, Cipriano Ramírez, guardia de la palabra ixcateco, licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, asimismo, damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos ven por internet a través del mundo entero. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. A continuación, solicitamos las palabras de bienvenida de Cipriano Ramírez, tercer hablante de Ixteco. Tami Tatanka Sharuwa de Andrés Manuel López Obrador Tami Kanakwala Tujili Jejena Chastek Jejena Kachamitujo Nguchela Tujili Inandajina Tina Aprendimos a ti. Kwaina Nja Sharuwa Mendi Drakusuna Daratena. Lo que estoy diciendo, muy buenos días, presidente Manuel López Obrador. Estaba yo muy lejos de venir.
presidente. Sí, atención consular debería ser. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Atención Consular en Lenguas Indígenas. Conforme a las políticas de inclusión, hemos iniciado el cambio en la política para atender a los migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. Nuestro compromiso es convertir a los consulados en espacios de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Hoy, damos un paso más para facilitar el acceso a los servicios del Gobierno de México en el exterior. Lanzamos una campaña en las 25 lenguas indígenas más habladas por nuestros migrantes en Estados Unidos, poniendo a su disposición servicios de protección, documentación, salud, educación y asesoría legal. Ni Consulados México, Tlencate Estados Unidos, Williski Matlani Sintukniwan Tlempuy México, Juan Chanchiwa Estados Unidos, Amok Chiwilia Kimpiahama Mehnosuamo. Nukulo, Otsocha Ekinem, Eretka Kulon Kchi, Chakuya Nonchkuiran o pasaporte. Los ka matrícula consular. Apunta lo credencial en botán de chia. Xucha tunesta Estados Unidos, las 20 michajama cuenta tabanco, Xucha gelo a cheque, Xucha tzakbeos vita chanbuna ni shamtak. En los consulados, tus derechos valen. Gobierno de México. Hace uso de la palabra la maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y todos, distinguido señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, excelentísima señora Audrey Azoulay, directora general de UNESCO, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, reconocidos representantes de pueblos indígenas del mundo, expertas, expertos que nos acompañan hoy, muy estimados miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, señoras y señores. Macuali teotlak noigniwan, macuali chimuachiltica inanmochan, neguan igmoa y canahuatl C68 y mesuatitlactoli in México. Buenos días a todos, bienvenidos. Les hablo en la lengua náhuatl, una de las 68 lenguas indígenas que tiene nuestro país. Es un honor recibir por primera vez en visita oficial en nuestro país a la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Señora Azoulay, sea usted bienvenida a México. Su visita nos honra y nos complace en razón de la muy robusta agenda de acciones y colaboración que tenemos el nuevo Gobierno de México junto con la UNESCO. Tenemos colaboración en materia de preservación del patrimonio cultural y natural, un diálogo intercultural y la promoción de la ciencia, entre otros temas muy relevantes. La recibe un país con profundas raíces milenarias, una inmensa riqueza natural y una vida social y cultural que son únicas por su gran diversidad. Es una nación que siempre ha buscado fortalecer la cooperación y el diálogo en un mundo multilateral. Es un país que ocupa honrosamente el primer lugar del continente americano en sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. México hoy vive un profundo proceso de transformación que busca la solidaridad y la justicia social.
poniendo en el centro de todas nuestras políticas públicas el bienestar de todas y todos los mexicanos. Hemos adoptado un compromiso de gestión que está dirigido a asegurar que todos los mexicanos se beneficien del desarrollo y no dejemos a nadie atrás. Y para nosotros la UNESCO es un espacio multilateral por excelencia a través del cual podemos promover la educación en materia cultural, la ciencia, las comunicaciones y desarrollar sociedades más justas y equitativas. En este ánimo se inserta el evento que nos reúne el día de hoy, organizado en forma conjunta por el Gobierno de la UNESCO y la UNESCO, con la participación y el liderazgo de la Secretaria de Cultura. Construyendo un decenio de acciones para las lenguas indígenas, se centra en el derecho de los pueblos indígenas a revitalizar, usar, desarrollar y transmitir las lenguas indígenas a las futuras generaciones. Desde la Cancillería, bajo el liderazgo del secretario Ebrard, estamos dando pasos importantes para cumplir los compromisos de nuestro gobierno, que tiene una profunda vocación social, con el mandato de transformación que nos ha instruido el presidente López Obrador. Nuestros consulados, como vimos en el video, se están convirtiendo en verdaderos espacios de defensa de los derechos de los migrantes. Y esta transformación estaría incompleta si no se toma en cuenta a nuestros pueblos indígenas. Por eso, a través de nuestra área de comunicación social, hemos creado videos como el que presentamos en 25 lenguas indígenas que son las más habladas por los migrantes en los Estados Unidos. Estos videos están dirigidos a beneficiar a esta comunidad para traducir los servicios de documentación, salud, educación, protección legal que se ofrecen a través de nuestra red consular. Su visita, señora Azoulay, es un gran privilegio para nosotros, nos ayuda en la apuesta de México por el multilateralismo y finalmente me gustaría decir que tenemos un trabajo muy importante con la organización. México está emprendiendo acciones importantes en materia de protección al patrimonio cultural y desarrollo de las poblaciones alrededor del trayecto del Tren Maya, en donde nos está acompañando, y muchas gracias a Rogelio Jiménez Pons por estar el día de hoy aquí con nosotros, y nuestra colaboración también para preservar las lenguas indígenas, el intercambio científico, el fomento de la libertad de expresión, proteger nuestras piezas arqueológicas, fomentar el diálogo intercultural y combatir el discurso de odio son solamente algunas de las áreas en donde la cooperación entre México y la UNESCO está llamada a beneficiar a la población de nuestro país. Tengan la certeza de que México va a seguir fortaleciendo esta sólida relación. Tlazocamati Millac, muchas gracias. Enseguida se llevará a cabo la lectura del poema a cargo de la señora Natalia Toledo, subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura. Poema y discurso. Gunanga ni bisana ne binigenda lanu, shiyushigie bisana ne kabelanu, kajinye su típica di jaguni nyaka, nezazarenda kasikatimani di papandanigi negirutti sanna tulaka. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan de estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco. Mis hijos tendrán que silbar su idioma y serán aves sin casa en la jungla del olvido. Padiushi, buenos días. Las lenguas son cuerpos que acumulan conocimientos que nos revelan diversas formas para nombrar al universo. Ellas nos hicieron personas. El diagnóstico de la UNESCO señala que de las 7,000 lenguas que existen en el mundo, alrededor del 40% están en peligro de desaparecer, y se trata principalmente de lenguas indígenas. En México, a los pueblos originarios se les impuso una política lingüística en la que no tuvieron cabida sus idiomas. Las consecuencias son lenguas que van camino al olvido, como el guinguá de Oaxaca. La Secretaría de Cultura, como parte de este gobierno, le da prioridad a los pueblos indígenas, quienes han sido marginados históricamente y con los que la nación tiene una deuda.
La labor nuestra es trabajar con una perspectiva de inclusión, de respeto a la diversidad y a los derechos humanos, y es siempre de la mano de las comunidades. Desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas estamos generando un espacio para la diversidad lingüística. Hasta hace poco, los libros solo hablaban español, y ahora con la creación de acervos en lenguas indígenas, lo harán en 68 lenguas nacionales. Mientras que en la Dirección General de Culturas Populares se implementó un programa de visibilización y fortalecimiento de las identidades mexicanas con acciones como Las Lenguas Toman la Tribuna, en la que participaron 48 hablantes de lenguas indígenas diferentes en las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Para promover la oralidad y preservar el lenguaje ritual de los pueblos indígenas, el FONCA y el INALI lanzaron una convocatoria, la de Artes Verbales, Lenguas en Riesgo. Por su parte, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana impulsa la traducción del Plan de Ayala en 10 lenguas originarias del país: zapoteco, mixteco, totonaco, náhuatl, rarámuri, otomí, celtal, tzotzil, yaqui y mije. Es muy importante que México sea anfitrión del Decenio de las Lenguas. Somos el país que ocupa el 5º lugar a nivel mundial en diversidad lingüística y el primero en América. Nuestro país guarda un tesoro en términos de diversidad lingüística, cultural y biológica. Contar con la concurrencia, la colaboración, el diálogo, la asesoría, no solo con los demás países, sino de la mano de las comunidades, representa, sin lugar a duda, una oportunidad histórica de incorporarnos en un proceso de cambio de ruta y evitar lo que está por ocurrir en caso de que no hagamos nada, porque lo que está en juego es nuestro propio patrimonio como país, como nación. El desarrollo no significa renunciar a la diversidad lingüística, porque las lenguas forman parte de nuestra evolución biológica y cultural. Parafraseando a Octavio Paz, hay que trabajar de manera creativa, incluyente y respetuosa con las lenguas indígenas para construir un mejor mundo. La apuesta de la Secretaría de Cultura es la que el próximo encuentro no sea sobre los escombros de las lenguas indígenas, con verbos desplazados, sintaxis rotas y morfologías cambiantes. Nuestra frase es: ninguna lengua menos. Xquixe pelatu, tlazocamatli, huatzaló, Dios mangueyi con tatzabini. Gracias. A continuación, se llevará a cabo la proyección del video Un año de lenguas indígenas. Mexcopejki y canochi masehuatlahtoli. Totlalitztok no pamacuilpa lugar y panochi tlaltini pampacamati miak tlamanti tlahtoli. Kipia 11 en el Guayo Campaguala no pa 86 masehuatlahtoli y panochi Mexco. No boa no pa Caxiltecatl o antlencamati enima. Llega y pan 2019 y Guaya UNESCO il huichique mashmo polonion se tlahtoli. Ni xuit campahuelik islamiki masehuatlahtoli. Tanawatiani pan Mexco pano 500 tequilquichique. Mamo tlalana totlahtol y pan México. Mati itztoka y paniwei ilhuit. Nisneki ni temikis. Pano 750 con tequitique y pan 60 manti tlahtoli y pano chumexco. No kiamo talanki no patapalewili te itoka xinachtli. Pano 12,400 del pocame. Ten tlapasque. Kitlalana se México campacamati miak tlamanti tlahtoli. Mas sanelice. Ome niyon eyi. Mati motalanaka. Mas xakamokawa tlatepotzko. Chilam balam. Tlanahuatiani tleni México. Enseguida, hace uso de la palabra la señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Buenos días a todos. Señor presidente,
distinguidos representantes de los pueblos indígenas, señores ministros y ministras, amigos, excelencias, buenos días a todos. Primero quisiera decir mi placer y el honor que es para mí y para la UNESCO estar con ustedes hoy aquí. Mi visita se inscribe en una historia de 75 años entre UNESCO y México. México ha sido un miembro fundador y entusiasta desde la creación de nuestra agencia, una agencia de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia, la Educación, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes fueron el primer país del mundo a establecer una delegación permanente en nuestra organización. Ustedes fueron el anfitrión de la primera conferencia general aquí, en la Ciudad de México, en 1947, después de la conferencia de fundación en París. Y el año siguiente, un gran mexicano, el poeta diplomático Jaime Torres Bodet, tomó la dirección de nuestra organización y dio forma a los contornos de la organización. Y ayer tuve el placer de rendirle homenaje en el extraordinario Museo Nacional de Antropología que él tanto impulsó. Un museo que da testimonio de la fuerza, de la riqueza y de la importancia del patrimonio cultural de vuestro país. Un patrimonio que es reconocido y acompañado por la UNESCO por medio de 35 sitios que figuran en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero también por medio de las artes, tradiciones, prácticas que constituyen la riqueza cultural del país en toda su diversidad. Esta diversidad cultural, la diversidad de las lenguas, será el objetivo de este diseño de acciones para las lenguas indígenas, que será sostenido por las Naciones Unidas bajo la coordinación de la UNESCO. Profundizará las acciones realizadas durante este año, el año que acaba de finir, 2019, en favor de las lenguas indígenas, a las que México ha contribuido tan brillantemente como se muestra en el video que acabamos de ver. Lo que decimos es que los idiomas no son sinónimos de identidad, interpretaciones del mundo, son esenciales para nuestro futuro común. Su reconocimiento es una cuestión de dignidad, pero también de su capacidad para integrarse en la sociedad de hoy. Pues ¿cómo uno puede integrarse si no puede estar orgulloso de su propia historia, de su propia identidad? Y hoy todo el mundo debe reinventar, por ejemplo, su relación con la naturaleza, cuando el consenso científico sobre el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad nos dice que el camino global no es sostenible. Tenemos mucho que aprender en este sentido de aquellos que han sabido aprovechar su entorno y traducir en palabras una estrecha relación con la naturaleza. Aunque solo sea por el reto futuro de preservar el clima y la naturaleza, sabemos que los pueblos indígenas no son pueblos del pasado, sino del futuro, y su contribución es esencial para nuestro mundo de mañana. Más allá de este tema, la historia entre México y la UNESCO sigue profundizándose. Dado que la cultura puede desempeñar un papel central en muchos de los grandes desafíos actuales, como la reducción de la violencia y de las desigualdades, reafirmar la igualdad entre los géneros, quisiera agradecer al presidente su invitación a organizar aquí una reflexión mundial sobre este tema mediante una nueva edición en 2022 de Mundiacult, 40 años después de su primera edición organizada por México en 1982 y que hiciera tanto para el mundo por contribuir a la igualdad en la dignidad de todas las culturas
y avanzar en la protección del patrimonio inmaterial. Nos estamos también movilizando juntos por el medio ambiente, aquí en un país de biodiversidad excepcional. Estamos también trabajando juntos sobre el tema de la educación para el medio ambiente, pero la educación en general, con respecto al desafío de la inclusión, porque un gran número de niños abandonan la escuela demasiado pronto o no tienen acceso a ella. Además de los retos de la disrupción tecnológica, del desafío climático, es necesario repensar todas nuestras formas de aprendizaje. Este es el objetivo de nuestra iniciativa común sobre los futuros de la educación, que la UNESCO ha lanzado y que también dará un gran lugar a la educación de las niñas y las mujeres, ya que para nosotros la igualdad de género es una prioridad que inspira todas de nuestras acciones. También quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a dos mujeres mexicanas, la profesora Elisa Guerra, que participará en nuestra comisión sobre los futuros de la educación, y la profesora Esperanza Martínez Romero, que acaba de ser galardonada con nuestro premio UNESCO L'Oréal para las mujeres y la ciencia. Necesitamos reinventar nuestros sistemas educativos que dejan a demasiados al margen. Este es también el significado de los proyectos en educación no formal a través de las artes, del deporte, de la artesanía, del digital, como es el caso pluridisciplinar, innovador y social de la iniciativa Pilares, llevado a cabo en la Ciudad de México, que tuve el placer de visitar ayer. Por supuesto, hay muchos otros temas que nos reúnen, como el de las ciencias, de la distribución de sus frutos, cuestiones éticas planteadas por la inteligencia artificial sobre la cual trabajamos, o también la libertad de prensa, de información, el tema del agua, de los océanos. Queridos amigos, quisiera nuevamente expresarles lo honrada que me he sentido por esta cálida acogida. Quisiera agradecer especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la gentileza de invitarnos a participar en este encuentro matinal tan apreciado. Tenemos una relación muy especial entre México y la UNESCO, una amistad que está fundada en una larga historia y al cual hoy día sumamos un nuevo capítulo. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la suscripción del convenio marco entre la UNESCO y la Secretaría de Cultura. Suscriben: licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señora Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, y la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.
Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, representantes de las culturas, de los pueblos indígenas de México, señora directora de la UNESCO, amigas, amigos todos, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia, en este acto, para hacer el compromiso de fortalecer las lenguas indígenas, las lenguas de las culturas y de los pueblos originarios de México. Este es un tema fundamental, importantísimo. Creo que los pueblos originarios, que son la verdad más entrañable, más íntima de México, deben ser escuchados, atendidos, primero en sus necesidades básicas, fundamentales. El que no haya pobreza en los pueblos indígenas y que no haya opresión. Esto lo estamos haciendo. Es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial, preferente a los pueblos indígenas de México, porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es darle más al que tiene menos. Nosotros siempre hemos sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Y esto se puede probar, esta política de atención preferente a las comunidades indígenas, cuando se advierte que se está atendiendo a todos, se está escuchando a todos, se está respetando a todos, pero se está dando atención especial a las comunidades indígenas de México. Hay un dato que ayuda a entender lo que estoy expresando. Al día de hoy, la mitad de los hogares de México, la mitad de las viviendas, está recibiendo cuando menos un programa de bienestar en todo México. Pero en el caso de las comunidades indígenas ya están recibiendo apoyos, cuando menos un programa de bienestar, el 97% de la población. Y el día 1 de diciembre espero informar que el 100% de los hogares indígenas están recibiendo, cuando menos, repito, un programa de bienestar, una ayuda de parte del gobierno democrático que represento. En eso vamos avanzando y es algo muy importante el que busquemos la igualdad, porque
En México, desgraciadamente, desde hace siglos hay una monstruosa desigualdad económica y social. Es de las naciones con más desigualdad en el mundo. Y también con más control y dominio autoritario. Y esto viene de lejos. Antes de que llegaran los españoles, antes de la conquista, ya los aztecas dominaban en casi todo lo que es el territorio nacional. Incluso tenían dominio hasta países centroamericanos. Y se sometía a los pueblos, a las distintas culturas de México, porque en México nunca ha habido una sola cultura. México siempre ha sido un mosaico cultural. No todos los pueblos en ese entonces fueron sometidos, dominados, pero sí la mayoría. No dejó de ser, a pesar de ese predominio, algo político impuesto, que no pudo acabar con las culturas originarias. Por ejemplo, los aztecas impusieron los nombres de los pueblos, pero debajo de esos nombres náhuatl están los nombres de los pueblos originarios. Hablaba yo con la compañera Toledo y le decía que Juchitán era náhuatl, el nombre del pueblo, pero se mantenía el pueblo zapoteco. El nombre de Juchitán en zapoteco, no lo quiero aquí decir, pero esto se repite con los mayas, se repite con los coras, se repite con los huastecos. Por eso encontramos Tuxpan en Jalisco, en Nayarit, en Veracruz, náhuatl. Pero ahí están también abajo los nombres de los pueblos originarios. Existe mi pueblo, Tepetitán, náhuatl. Cuando
era un pueblo maya. Entonces, estamos hablando de la resistencia de las lenguas, no solo a partir de la conquista, sino de mucho tiempo atrás, posiblemente desde la existencia de la gran cultura olmeca, 1500 años antes de Cristo, la cultura madre. Entonces, la resistencia de las lenguas en México es algo excepcional, único. Por eso tenemos nosotros que fortalecer las lenguas, evitar que desaparezcan las lenguas, que se han mantenido a través del tiempo, por siglos. Y ahora que hay un gobierno democrático del pueblo, es fundamental el que podamos fortalecer las culturas, las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, esa institución extraordinaria que entraña mucha fraternidad, el tequio, la ayuda mutua, todo eso que es extraordinario y ejemplar. Hace poco estuve en Milpalta y hicimos el compromiso de impulsar la creación de una universidad para la enseñanza de las lenguas. Y vamos a crear esta universidad, que es un compromiso. Y vamos a impulsar el rescate de las lenguas que se están perdiendo. Y vamos a reforzar las culturas, nuestra identidad, defender las tradiciones, las costumbres, las culturas ante la falsa concepción de modernidad. Todo esto que se ha padecido durante mucho tiempo, el racismo, la discriminación, el pensar que si se habla una lengua es atraso. Cultural, no es civilización. Todo esto que han hecho, entre otras cosas, para oprimir, para someter, cuando lo más importante de México está precisamente en su riqueza cultural, en sus culturas. No hubiésemos podido resistir sin nuestras culturas. Lo que ha salvado a México han sido sus culturas. Ha sido por las culturas de México que hemos podido enfrentar todas las adversidades, epidemias, terremotos, inundaciones,
hambrunas, corrupción, malos gobiernos, todo se ha resistido por las culturas originarias. Y no confundir educación con cultura. La educación es lo que se aprende, es una técnica. Hay gente que va, con todo respeto lo digo, a prepararse en el extranjero, en universidades famosas, y no tienen cultura o piensan que los conocimientos adquiridos son más que las culturas. La fortaleza de nuestro pueblo está en sus culturas. Yo pongo un ejemplo y así podría hablar de otros pueblos. Lo que sucede en Oaxaca es de los pueblos con más culturas en el mundo. ¿Saben qué sucede en Oaxaca? Hay 570 municipios y 417 son de usos y costumbres. Y en esos municipios de usos y costumbres los gobernantes no cobran, dan servicio. Y puede estar un oaxaqueño trabajando en Nueva York o en Los Ángeles o en Nesa y le toca dar su servicio en su comunidad y va a dar el servicio, porque no se sentiría importante si no pertenece a su comunidad, si no pertenece a su cultura. Eso es lo que les da su fortaleza. Y en Oaxaca se cuida la naturaleza y en Oaxaca se cuida a los niños y se cuida a los ancianos. Y no hay corrupción y todos participan y se busca siempre el bienestar de la comunidad, el bienestar colectivo. Es algo excepcional, único, porque han mantenido sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas. Eso es muy importante y por eso yo agradezco a la UNESCO y a su directora de que podamos suscribir este acuerdo para fortalecer nuestras lenguas y que también se piense el mismo castellano tiene variantes. No es lo mismo el castellano que se habla en el norte que el que se habla en la Ciudad de México o el que se habla en el sureste. ¿Por qué es distinto? Porque es también la mezcla de la cultura predominante en una región
o las culturas predominantes en una región con el castellano, que, por ejemplo, se dice en Tabasco, no se le dice sopilote al ave que conocemos, se le dice chombo. ¿Y qué está mal dicho? No, sopilote es náhuatl con castellano, chombo es castellano con maya. A veces dicen algunos, ¿hablas mal? No, 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 no. Es un orgullo hablar como uno. Como uno es, haciendo valer nuestras culturas, nuestras tradiciones, a partir de que México es un mosaico cultural, muchos Méxicos. Me dio mucho gusto estar aquí en esta ceremonia, recibirles a ustedes. Siempre vamos a estar apoyando a las comunidades, a los pueblos indígenas de México, que, repito, es la verdad más íntima de nuestro país. Eso es lo más importante que tenemos. Y no estar nada más, como decía el maestro Benítez, Fernando Benítez, reconociendo, alabando al indígena que fue capaz de construir las grandes civilizaciones mesoamericanas, sino también reconocer al indígena, mujer, al hombre actual, por mantener sus culturas, por mantener sus tradiciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Solicitamos a los representantes de los pueblos indígenas pasar al frente para llevar a cabo la fotografía oficial con las autoridades del Presidium. Nuevamente reiteramos la solicitud a los representantes de los pueblos indígenas a pasar al frente para llevar a cabo la fotografía oficial con las autoridades del Presidium. Les solicitamos voltear, ponernos con vista al frente para llevar a cabo la fotografía, todos ustedes. Muchas gracias.
De este lado, señor presidente. De este lado, por favor. De este lado. Señor presidente, gracias. La sala de color. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Despedimos a los integrantes del Presidium y agradecemos su asistencia al evento Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas. Agradecemos a todos pasar a sus lugares a tomar asiento para continuar, por favor. Nuevamente reiteramos el llamado a tomar sus asientos para poder continuar. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a los representantes de los pueblos indígenas ocupar sus lugares si son tan amables para continuar. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí, obviamente, en Sin Censura con Vicente Serrano. Estamos esperando a que pues, los participantes de este muy pues, sensible, lo quiero decir con todas sus letras, evento, Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, tomen sus lugares. Es una pues, serie de acciones, labores que tendrán el gobierno de México y la UNESCO para incorporar con fuerza esas lenguas de nuestros pueblos originarios. Como usted lo sabe, como el hecho de que los consulados de México en los Estados Unidos, según este nuevo proyecto, atenderán a los paisanos que se encuentren aquí en la Unión Americana, y que así lo requieran en sus lenguas indígenas, o bien la traducción de varios documentos importantes. El presidente llama la atención con sus declaraciones, ¿no? Dice que los pueblos originarios deben ser escuchados y atendidos primero en sus necesidades. Y al final cierra asegurando que es un orgullo hablar como uno es. Esto ante las críticas de muchos sobre que a veces se coma las eses o que use más eses. Esto lo plantea el presidente ahí directamente. Y esa es la realidad. Uno puede hablar como uno es. Y esa es su realidad. Cuando había pifias, por ejemplo, de un Enrique Peña Nieto, de un José Antonio Meade, pues eran pifias que simplemente develaban
ignorancia. Y hay otras formas de la lengua que más que ignorancia, señoras y señores, eso sí lo quiero decir con todas sus letras, es más bien consuetudinaria, son costumbres. Así que solicitamos a los representantes de los pueblos indígenas pasar a tomar sus lugares para continuar con la conferencia de prensa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y mire, pues siguen buscando que se sienten todos, pero obviamente todos se quieren tomar la foto con el presidente López Obrador y el presidente no dice que no. No, o sea, ahí vemos la ilusión de muchas personas, vemos a extranjeros incluso, ¿no? Nuevamente reiteramos el llamado para poder pasar a tomar sus lugares y continuar con la conferencia de prensa del presidente. Muchas gracias. ¿Sabía usted que es bien difícil conseguir una playera de la UNESCO? Sí, se va a firmar, ya hablé con Marcelo. Vamos. Híjole, no, bueno, por cierto, eso se lo comento yo, ¿no? En el paso que ha tenido este periodista en los medios de comunicación durante tantos años y que hemos tenido obviamente encuentros con la UNESCO, nos hemos dado cuenta que es muy difícil conseguir hay playeras de la UNESCO, como dato ahí tonto, ¿no? Pero como dato tonto es así, las regalan, pero es muy difícil conseguirlas por alguna razón. Para que puedan ocupar sus lugares y podamos continuar con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos los asistentes. Les suplicamos, por favor, ocupar sus lugares. Y miren, lo que terminan de sentarse, Natalia Toledo, quien hoy es subsecretaria ahí en Cultura, quien es hija del gran pintor Toledo. Natalia Toledo, déjenme le digo, bueno, usted lo sabe, de Francisco Toledo, y quien ella ha hecho pues su fama por mérito propio, porque es una poeta multigalardonada, una poeta que escribe en zapoteco incluso. Lee hoy un fragmento de uno de sus poemas que a mí casi que se me salieron las lágrimas. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas brotan estos cascajos? Tal vez soy la última rama que hablará zapoteco. Nuevamente reiteramos a todo el público ocupar sus lugares para continuar con la conferencia matutina. Muchas gracias. Se la platico después.